Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Busque usted la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 36, hasta Hechos, capítulo 16, versículo 10. Si usted lo ha encontrado, me puede compartir con un amén. Amén. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Hasta ahí en la lectura. Nunca es malo refrescar la memoria, porque vamos en el capítulo 16, y si yo le pregunto del capítulo 1, lo más probable que usted diga: no me acuerdo, que es normal. Siempre hemos conversado cómo debiese llamarse este libro. Aquí se llama Hechos de los Apóstoles, pero según lo que nosotros vamos estudiando, debiera llamarse Hechos del Espíritu. Debiera tener otras miradas, por lo que nosotros vamos viendo cómo Dios va dibujando en las personas lo que Él quiere hacer con la iglesia. Entonces, ahora nos encontramos en el capítulo 15, donde vamos a recordar qué pasó un capítulo anterior, el capítulo 14, 13. Y dice que Pablo le dice a Bernabé: podríamos ir a dar una vuelta a ver cómo están las iglesias, cómo han recibido la palabra del Señor. Hasta ahí todo bien. Vamos a dar una vuelta a ver cómo la obra del Señor ha crecido, cómo los hermanos han visto la palabra del Señor. Hasta que Bernabé se le ocurre de decir: está buena la idea, pero podríamos ir con Juan Marcos. Hasta ahí se provoca algo que, por lo que yo entiendo, Pablo tenía harto carácter. Tenía un carácter fuerte, él
explosivo tal vez, porque si uno se devuelve en algunos capítulos para atrás, ya había tenido harto altercados con algunas personas. No era fácil estar con Pablo. Entonces, por lo que podemos entender, y yo he escuchado de esta predicación muchas cosas, y una de ellas que tocó al ungido y nunca más se supo de Bernabé. Yo no tengo esa apreciación, y como me toca hoy día a mí, yo les voy a dar mi apreciación con respecto a Marcos. Debemos entender que cuando separaron a Bernabé y a Pablo, los separaron a ellos dos. No Pablo era mayor que Bernabé, sino que eran hermanos que lo mandaron a una misión de ir a recorrer las iglesias y ver cómo estaba el funcionamiento de las iglesias. ¿Qué entiendo yo a través de la palabra del Señor? Que tal vez Marcos era joven, era inexperto, era inmaduro en las cosas del Señor, porque debemos recordarnos que pasa algo con un personaje, y Pablo le dice que el tal quede ciego por un periodo de tiempo. Fue brusca la confrontación a esa persona, y estaba tiene como un nombre brasileño, Sergio Paolo, vamos a buscarlo mejor. Mi secretario a ver si está en el 13. Está acá abajo. Esperémoslo un poquito así. Estamos en línea, estamos en vivo. El procónsul. ¿Alguien dijo algo? Sergio Pablo, ¿eh? Sí. Entonces, estaba Sergio Pablo. Entonces, él viene y le dice algo fuerte. Lo leemos mejor porque yo soy un poco enredado. Entonces, hermano Osvaldo, no le entendí nada. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Estoy leyendo Hechos 13, versículo 4. Sí, también aparece acá. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante, que es el mismo Juan Marcos que estamos hablando. Recuerde que su nombre era Juan, su sobrenombre era Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que le había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahí Marcos dijo: no sé, como que no era lo que me vendieron, lo que me dijeron que no. Entonces se devolvió y ya no siguió con Pablo ni Bernabé su primer viaje misionero. Entonces ahora ya vuelven de su primer viaje misionero, y Pablo le dice a Bernabé: ¿podríamos ir de nuevo a ver cómo está el estado de la iglesia y traer informe? Sí, me parece bien, dijo Bernabé, hasta que le dice que lo podía acompañar de nuevo Juan Marcos. Y ahí a Pablo no le entró, dijo: no, pues si nos dejó botado otra vez. Usted sabe, como uno como chileno, ¿cuánto le pone? En realidad,
todo lo que todos podamos decir de esto es pura especulación, porque la Biblia no habla más, pero uno entiende que tal vez era inmaduro para el ministerio. Porque cuando Dios pone a personas en algunos puestos, no tiene que ser porque es familiar, porque es por amistad, sino por lo que decía los primeros versículos, porque eran llenos del Espíritu Santo. Aquí hay cargos o honras que Dios tiene que preparar mucho nuestro estómago, mucho nuestra mente, porque debemos aprender a guardar secretos que personas nos cuentan sus intimidades y ahí quedaron. Entonces, para el ministerio, las amistades y los familiares no es lo mejor porque eran parientes, Juan Marcos de Bernabé. Sin embargo, debemos entender que me molesta un poquito el eco, me perturba. Aló, ahí está mejor. ¿En qué estaba? Ya. Entonces, podríamos pensar en Pablo. Su compañero ya no está en sus viajes misioneros. Y cuando a nosotros nos acontecen esas cosas, como que el mundo se nos viene abajo. Estamos hablando de Pablo, una situación, pero nosotros cuando quedamos sin trabajo, cuando tengo una licencia médica, cuando tengo algo, pienso en mi futuro y veo un futuro incierto y entra en tiniebla nuestra vida. No sé si tengo la edad de recomendarle algo, pero la verdad que lo aprendí y se lo quiero compartir. El futuro no es incierto, el futuro es desconocido, porque nosotros vivimos amparados en las manos del Señor y Él tiene todo controlado. A veces las personas nos dicen cosas para asustarnos a nosotros y nosotros la compramos muy rápido. Gracias. Pero el futuro de nosotros está en las manos del Señor. Él camina delante de nosotros. Si Él provocó de alguna de otra forma esta separación entre Pablo y Bernabé, es porque lo vamos a descubrir que así Él lo fijó, así Él lo quiso. Entonces, en nuestras vidas van a ocurrir diferentes situaciones, queridos hermanos, desazones, vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a tener separaciones de personas, de lugares, pero es porque Dios así lo estableció en nuestra vida. Y debemos ampararnos en su benevolencia, en su providencia, en su grandeza, en su voluntad. Debemos ampararnos ahí. Porque esto es letra. Pero cuando yo confío en el Señor, se esculpe en nuestra vida, se esculpe y es mi testimonio. El otro día nos visitaba una persona y hace rato que no contaba mi testimonio. Y cuando le hablaba a las personas decía, no me acuerdo cuándo fue la última vez que conté. Cuán grandes cosas había hecho Dios con nuestra vida. ¿A quién nos llamó el Señor a nosotros? A contar cuán grandes cosas ha hecho a nosotros en nuestras vidas, a predicar el Evangelio. Ese es nuestro trabajo que el Señor nos mandó. No solamente está mi pastor y las personas que usan el altar, en responsabilidad de cada uno de nosotros, presentar a Cristo y a este crucificado. Entonces, hay una separación de dos personas importantes. Lucas se va, en la estructura de su libro, en su pensamiento, se va con Pablo, porque Pablo, la gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento son escritos de Pablo. No se habla más de Bernabé. Por un tiempo tampoco se habla más de Juan Marcos. Sin embargo, Pablo está en la cárcel y le manda muchos saludos a Juan Marcos. Habla muy bien de él, dice, recíbanle. Si Juan Marcos va donde usted, recíbanle. Entonces, ¿qué podemos atender en esta situación de Juan Marcos? Que llega el momento de madurar. Llega el momento que uno puede ser útil en las manos del Señor, en la casa del Señor, en la obra del Señor. Y todos los historiadores y los pensadores y los teólogos y todos los que estudian mucho llegan al mismo acuerdo, que el Evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos. Entonces, a lo mejor en los viajes misioneros con Pablo no iba a poder nunca escribir
¿Y saben dónde se pegó? A Pedro. Estuvo con Pedro. ¿Y quién le contó muchas cosas a Juan Marcos? Pedro. ¿Fue útil? Por supuesto, porque hasta el día de hoy leemos de Marcos. Entonces, una separación trae tristeza, trae tristeza. Pero cuando hay hombres de Dios, eso es ganancia para la obra del Señor. Yo considero a Bernabé y a Pablo hombres maduros en la fe. ¿Tuvieron un desencuentro? Lo tuvieron. Pero no se habla más de Bernabé, pero yo creo que Bernabé siguió su camino sirviendo al Señor porque se devolvió a Chipre, y Pablo siguió su camino con Silas. ¿Qué beneficio tuvo la obra del Señor en cuanto a esa separación? Que en su segundo viaje misionero, que es lo que hemos leído ahora, el Evangelio llegó a Europa. Y dentro de esa Europa también rebotamos nosotros, porque misioneros de ese lugar llegaron a estos lugares a presentar el Evangelio. Si no llegó el mejor Evangelio, ya no es culpa de nosotros. Perdone mi sinceridad, pero es lo que hay. Ahora el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha ido enseñando un poquito y nos ha ido dando luz de cómo es el Evangelio, cómo tener una mirada un poco más bíblica en cuanto al Evangelio. Entonces, ya se separan Bernabé y Pablo atraviesa y comienza su segundo viaje misionero. Para comenzar un segundo viaje misionero es porque hubo un primer viaje misionero, ¿verdad? Entonces, Israel. Estamos en el 15:36. Entonces, ellos estaban en Panfilia y dice aquí el versículo 36 que después de algunos días Pablo y Bernabé dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es la intención de Lucas? Escribirnos esto, que Pablo y Bernabé anunciaban la palabra del Señor. Esa es su tarea, anunciaban la palabra del Señor para ver cómo están. Traían informes a Jerusalén, a los apóstoles, cómo estaban las iglesias. 37. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Si usted quiere saber qué parentesco tenía Juan y Bernabé, Colosenses 4, versículo 10. Sigamos con el 38. 38, gracias. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Nosotros ya sabemos por qué se apartó o dónde se apartó, y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno de otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Yo no sé si estoy bien o mal, para un poquito, pero ahí cuando le dice encomendado, yo creo que la iglesia se puso con un billetito, porque Bernabé era adinerado. Usted tiene que pensar que Bernabé regaló un terreno para la obra del Señor, lo vendió, y el matrimonio lo vio también. ¿Se acuerda cómo se llama el matrimonio? Ananías y Zafira, correcto. Y también quisieron hacer la misma. Entonces en la iglesia siempre nos vamos a encontrar con gente inmadura que quiere copiar algunas cosas, pero el resultado no son los mismos, y hay que tener cuidado con eso. Entonces yo creo que donde dice encomendado es porque la iglesia aportó para su viaje ahí con ellos. También debemos pensar qué nacionalidad tenía Bernabé. ¿Qué significa su nombre Bernabé? Hijo de consolación. Entonces yo creo que era la dupla perfecta. Uno fuerte y Bernabé le bajaba y le ponía paño frío a la situación. Entonces en eso que había entre Pablo y Juan Marcos, tal vez le decía: pero démosle otra oportunidad, si a lo mejor es joven, tiene que aprender, la obra tiene que aprender cómo se hace. Y Pablo era Pablo. Esa es una apreciación mía nomás, no ande predicando lo que yo pienso, que decir, no, en mi iglesia me enseñaron eso. En mi clase, así que yo puedo dar mi punto de vista. No les veo la cara, pero les veo los puros ojos.
Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. 41. Y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y allí había cierto discípulo llamado Timoteo. Timoteo. ¿Qué hubiera pasado entonces si Juan Marcos hubiera ido en el viaje misionero? ¿Timoteo hubiera salido en la historia? Lo más probable que no, porque ya estaba llenito el cupo. Entonces ahora nos encontramos con que Dios ya había preparado a una persona. Se cree que Timoteo en el primer viaje ya había conocido al Señor, tiene muy buen testimonio. Su abuela, su mamá y la gente hablan muy bien de Timoteo. Entonces Dios va usando piezas, y eso es lo que uno tiene que aprender, cómo Dios va dibujando la obra del Señor, cómo Dios va orquestando todo en beneficio de su obra. Aquí vamos a venir unos tantos, algunos después nos van a venir, van a tener que hacer otra cosa, pero la obra del Señor continúa. Y lo importante es que el Evangelio del Señor sea predicado. ¿Para qué nos trajo el Señor hasta este lugar? Para aprender el Evangelio y para predicar el Evangelio. ¿Nunca has sentido las ganas de predicar el Evangelio a alguien? Si nunca lo has sentido, dígale: Señor, me gustaría tener la necesidad de querer transmitir esta palabra de vida a alguien. Decir: oh, le prediqué a alguien y ese alguien lo sentí como que creyó, como que quiere ir. Uno es típico que lo invita a la iglesia. Te invito a la iglesia. Deberíamos invitarlo a Cristo. ¿Por qué no lo invito a Cristo? Porque me faltan argumentos para poder invitarlo a Cristo. Conozco a una persona que estaban evangelizando en el centro de Santiago, y no sé cómo lo inventaron, nada, pero la cosa es que dijeron: ¿queréis conocer a Cristo? Sí. Y de ahí se convirtió a Cristo. No tuvieron que decirle nada más. Lo conozco. Pero no sé si es la forma. Casi siempre uno predica con su testimonio. Predica con sus hechos. Y las personas se acercan y dicen: hay algo extraño. Y lo mismo que siempre nos dicen. Sigamos, que la hora va avanzando. Llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. ¿Usted se acuerda cómo se llamaba la mamá de Timoteo? Dígalo nomás si lo sabe. ¿Cuánto? Muy bien. Pero de padre griego. El 2. Israel. El 2. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, iba a tener impedimento para entrar a la sinagoga. Entonces le dijo: pucha, Timoteo, yo sé que esto no es por causa para que tú te salves ni nada de eso, sino que necesito que tú seas circuncidado para que podamos entrar libremente y llegar a donde queremos llegar, a las sinagogas. Así que tuvo que circuncidar a Timoteo, por causa de los judíos que andaban dando vuelta por ahí por la sinagoga, que bien juicioso. Entonces, yo quiero presentarle cómo Dios va orquestando, va tomando dominio de todas las cosas. No es casualidad que Pablo pase a otra ciudad y se encuentre con Timoteo. No, todo ya Dios lo tiene preparado. Nosotros no sabemos para adelante, nosotros lloramos por lo que va a venir para adelante, pero cuando uno puede reposar en el Señor y decir: Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero una cosa sé, que tú eres fiel, que tú eres misericordioso, que tú respondes, que tú eres grande, que tú eres Dios. Cuando nuestro corazón se aquieta y podamos descansar en eso, nuestra noche es más placentera. Pero es un ejercicio. Yo lo predico, yo se lo expongo a ustedes, pero hay momentos que mi corazón no se aquieta. Y trato de buscar algún versículo que aquiete mi corazón, y no hay caso de poder aquietarlo porque está muy perturbado, está muy ansioso, y han pasado largos meses con esa misma sensación de angustia, de aflicción, de que nada funciona y que nada va a funcionar y que Dios se olvidó de mí.
Yo creo que usted también ha pasado por esos momentos, no sé si semanas, meses o años, pero todos nosotros pasamos porque estamos flotando y no sabemos qué va a pasar con nuestra vida. Pero llega el día en que Dios trae paz a nuestros corazones y uno descansa. Porque es diferente el contarles qué es lo que es la angustia, que estar inverso en la angustia. La noche se hace muy larga. Los problemas no son tan graves, pero son así después. Por eso necesitamos aprender el socorro del Señor. Aprender que todo está en las manos del Señor. Puede sonar que es fácil decirlo, pero cuando uno lleva un recorrido con el Señor, cuando uno ya ha caminado con el Señor y el Señor se empieza a pasar de misericordia con nosotros, yo creo que cada uno de los que está hoy día aquí ha visto y ha disfrutado de la misericordia del Señor. ¿Qué le voy a contar a mi vecino? Las misericordias del Señor, cómo yo no tenía cómo llegar a salvarme, y Él me salvó, y Él me perdonó, y Él me hizo libre, y Él, porque todo lo hace Él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Han visto al Israel por ahí? Me perdió de nuevo. Gracias. Y al pasar por las ciudades le entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Usted dirá, ¿qué ordenanza? Tiene que devolverse de nuevo, porque acordaron 4 cosas. Acordaron que que se alejaran de fornicación, de ahogado, me faltan 2 más. Entonces esa carta la llevaron ellos a las diferentes iglesias y eso tenían que leer. Entonces por eso dice ahí, entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que guardasen, porque acuérdese usted que había un conflicto, yo no sé a qué le tocó, pero había un conflicto, que habían los judaizantes, entraron al templo y decían, nosotros aceptamos a Jesús, que Él perdona los pecados y que estamos de acuerdo en todo eso, pero hay que circuncidarse. Otro round de Pablo con ellos. O sea, Pablo tenía mucho carácter y debemos entender que los judíos no entendían cómo Cristo era todo, cómo no había nada más que hacer, que Él había hecho todo. No lo podían entender. Bueno, o sea, entonces hay que circuncidarse al menos, o sea, para no perderlo todo, decía, bueno, hay que circuncidarse. Cuando nosotros le ponemos carga a las personas, es terrible. Porque nosotros, más que darles formas de cómo conducirse aquí en la casa del Señor, lo que tenemos que predicarles a ellos es el evangelio para que ellos se puedan enamorar del Señor. Y la vestimenta no es una obligación como para cumplir un rito. Nosotros nos vestimos ordenadamente porque venimos a un lugar donde está el Señor, ¿cierto? Yo creo que ninguna persona de cierta edad para arriba va a venir con short aquí, va a venir con polera manga corta, porque no nos queda bien. Pero no tengo por qué imponerle a una persona que se ponga una corbata como para santificarse o para que no sé qué. No es así. Me estoy metiendo en otro problema. Ya, vamos entonces con el 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Mi próximo compañero les va a explicar a ustedes por qué el Espíritu Santo le había prohibido a ellos hablar y llegar el Evangelio a Asia. Pero ese no es mi tarea, no. Pero hay algo muy hermoso porque el Espíritu Santo les pone una muralla y le dicen no vayan a Asia. En la próxima clase o en 2 más lo van a poder descubrir, si es que viene. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia. Y adivine qué pasó. Pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y les mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio.
Queridos hermanos, el Señor nos ha recogido de este mundo a nosotros, para nosotros ser los portavoces del Evangelio de Él. Me parece que fue Carlitos Méndez que dijo: yo no sé por qué me he puesto tan cobarde de predicar el Evangelio. Estoy seguro que fue él. ¿Qué dice usted? Dice que sí. Y la verdad que no debiéramos por qué avergonzarnos de predicar el Evangelio. Ya no se vive lo mismo de antes, de que éramos discriminados o nos echaban de las familias por practicar el Evangelio. Tal vez muy escasamente, y si un amigo no quiere compartir conmigo, porque creo que el Evangelio es más alto que eso. Pero nosotros tenemos una mirada tal vez muy baja del Evangelio y nos da vergüenza anunciar el Evangelio. En algún momento escuchaba muy atento a nuestro hermano Jaime Ríos, que decía que Rosita en el colectivo, en la feria, donde conversa con las personas y las personas quieren conversar con ella. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio. Esa es nuestra tarea. Sí, es que mi pastor tiene gracias, sí, pero a él lo mandaron a otra tarea. ¿A qué me mandaron a mí? Anunciar el Evangelio a mis pares, a los que yo puedo alcanzar. Entonces, debemos entender que Dios es el que orquesta todas las cosas. Va a llegar una persona donde usted, aquí llegó esa persona, porque necesita escuchar el Evangelio. Hermanos, nosotros somos responsables de entregar el Evangelio a esas personas que se nos acercan a nosotros, y si tiene un problema, cooperarle a esa persona y ganarnos una persona para el Señor. Esa es nuestra responsabilidad como hijos del Señor. Hay momentos que dicen: no, que yo no me siento preparado. Estamos de acuerdo. Pero a veces no se necesita gran preparación para decirle a una persona: ¿sabes que la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Un versículo bíblico que entre el corazón de un pecador le cambia ese corazón. ¿Necesitamos pasearnos por la Biblia para que alguien se conozca a Cristo? No necesitamos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en San Antonio, en Yoyeo, en Cartagena, en Algarrobo, en el Quisco. En esta zona vamos a tener que ser testigos del Señor, de cuán grandes cosas ha hecho con nosotros. Puede partir contándole lo que usted quiera, pero termina en Cristo. Termina en Cristo. Hoy sabe que nosotros éramos tan pobres, qué sé yo, y conocimos el Evangelio, el Señor transformó nuestras vidas y por ahí nuestra conversación tiene que terminar en Cristo. Varones israelitas, y todo terminaba en Cristo, y todo debe terminar en Cristo. Hermanos, vamos a llevar 30, 40 años, y si no predicamos, ¿qué tenemos de Evangelio? ¿Qué entiendo del libro de los Hechos? Vamos a después aprender de otros personajes. Llevamos más de la mitad del libro de los Hechos. Y me seréis testigo. Hermano, eso nos quiere decir el libro de los Hechos. Y me seréis testigo. Hay personas que vienen de 130 kilómetros, 140, los de Quilicura. No sé cuántos kilómetros vienen para acá. Porque yo, por lo menos, 120, 130 kilómetros. Jaimito, tal vez lo mismo, un poquito más. Pero los de Quilicura siguen derecho. Los hermanos de Maipú, 100 y tantos también. Porque queremos ser testigos del Señor y decir: no, yo ya llevo 5 años, 3 años, 2 años sirviendo al Señor de lejos. Tenemos otro ejercicio. Yo no lo quiero avergonzar a ustedes, pero yo les quiero decir que hay un evangelio que hay que hacer. Hay una tarea que hay que hacer. ¿Y sabe lo que decían los viejitos antes? La bendición es tuya, que nadie te la robe. Y llegamos de Santiago como 40 a robar bendiciones. ¿No las quiere? Lo más hermoso es rendir mi vida a Cristo y que mi tiempo sea para Él. ¿Sabe? Soy testigo de cómo Dios prospera a las personas sin ni siquiera tener estudios. Cómo Dios de la noche a la mañana puede engrandecer su vida. No hay para qué levantarse tan temprano en la mañana y acostarse tan tarde si Dios no va con usted. Es de más
el que se levanta de temprano y se acuesta tarde. Yo honro a los que me honran. Honre al Señor con sus bienes, predique el Evangelio. Tal vez hay mucho más que contarle del libro de los Hechos, pero ¿qué necesito aprender yo? Que el Señor me trajo a estos caminos para decirle a mis compañeros, decirle a mi familia que Él transformó mi vida. El Evangelio es una transformación de vida. Hermano, es una transformación de vida. Si yo no me he transformado en 40 años, en 20 años, en 10 años, es porque soy como Simón el Mago. Creí, me bauticé, caminé, pero no me arrepentí. Y pareciera que sí, pero miren las conductas. Creyó, dice el libro de los Hechos, caminó, se bautizó, caminó, pero no se arrepintió. Que el Espíritu Santo permita que en nuestra vida, en nuestro corazón pueda haber arrepentimiento y la palabra del Señor pueda tener cabida dentro de nosotros. Y cuando tenga cabida dentro de nosotros, nosotros le vamos a hacer testigo al Señor con los patrones, con los jefes, con los carabineros, con los vecinos. Y no nos vamos a avergonzar de decir que lo más grande en este mundo que nos ha pasado es el Evangelio que un día nos fue predicado. Es sublime, es alto, es santo. ¿Por qué yo me voy a avergonzar de predicar a Cristo? Y decir que Dios entregó a su Hijo por amor a cada uno de nosotros. Yo debo estar muy loco para no hacerlo. Y el Señor tenga misericordia de nosotros. Póngase de pie. Te damos muchas gracias, Señor, en esta noche por esta misericordia, Señor. La verdad que podríamos conversar muchas cosas y contar muchas islas y lugares y situaciones, Señor, pero creo que lo más importante que usted nos quiere enseñar en esta noche es que usted tiene todo bajo control. Conflictos, separaciones, divisiones, Señor, en paz o bruscas, Señor, usted lo tiene todo controlado. Y en eso tenemos que descansar. Que la soberanía no está en nosotros, sino que está en usted. Que este Evangelio es alto, que este Evangelio es sublime y que debemos arrepentirnos de nuestro caminar y debemos aprender a anunciar el Evangelio en nuestras casas, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, ser cristianos, Señor, en donde nadie nos ve. Señor, la teoría es muy fácil, cualquiera la puedes poner, pero la práctica te necesitamos a ti. Que tú provoques en nosotros, Señor, un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio, Señor. Y que no me recomiende yo, sino que así como a Timoteo, su mamá, su abuela, sus vecinos, hablen bien de él, Señor. Permítanos, Señor, disfrutar de su Evangelio, que el leer la palabra suya, Señor, el orar sea un deleite para nuestras vidas. Decir, tengo ganas de ti, Señor. Te necesito en mi vida. Necesito que tú llenes el vacío de mi vida, que tú puedas entrar a mi vida y yo pueda descansar en ti. Yo siempre digo lo mismo. Qué grato es poder poner mi pecho en tu hombro y descansar, Señor. Saber que todo está en tus manos, Señor. Permítanos, Señor, que esta palabra pueda tener cabida dentro de nuestros corazones y que el libro de los Hechos a nosotros nos ayude a poder poner por obra lo que usted nos ha encomendado, predicar su palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. En el nombre de Jesús, amén.